también a ustedes. Que el Señor les bendiga, sea la palabra del Señor cada día provocando ese hambre, esa necesidad que cada uno de nosotros debiéramos tener por el Señor y también por su palabra. Vamos a orar al Señor primero. ¿Amén? Padre, queremos darte gracias. Sea este un tiempo bueno, especial, donde podemos ver a nuestros hermanos y compartir las inquietudes, como también tener el tiempo de oración. Señor, gracias porque podemos compartir su palabra a través de este medio y usted llegue a cada hogar, a cada familia, conforme a su gloria y su gracia. Bendiga a cada hogar, Señor, en esta hora y ayúdenos, Señor, en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Entramos entonces al capítulo 17 del libro de los Hechos. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Dejamos ahí hasta el verso 9. Interesante es saber que Pablo no hace las cosas simplemente por un deseo o un capricho humano, sino más bien dentro de la voluntad del Señor. Entonces, una de las cosas que vemos es que sobrepasa en alguna manera estas ciudades ya de Anfípolis y Apolonia, que estaban bastante distantes, y se dirigen a Tesalónica, una ciudad mucho más grande, con algunas rutas comerciales, un excelente centro donde el Evangelio podía correr de una manera extraordinaria. ¿Ya? Y vemos entonces que escoge esto, guiado obviamente por el Espíritu, como una base tal vez donde el Evangelio iba a llegar a mucha gente. ¿Ya? Hoy en día esta ciudad es conocida como Salónica. ¿Ya? Se piensa que Pablo no fue con algunas personas que haya permanecido, ¿no es cierto?, con Silas, ¿ya? Puesto que se da a entender que
en el verso 2, como acostumbraba, fue a ellos. Dice, por 3 días de reposo discutió con ellos, ya que no haya ido con los demás hermanos a este lugar de Tesalónica. Consideramos entonces algunas cosas en estos versículos, ¿ya? En primer lugar, él está exponiendo por medio de las Escrituras. Dice el verso 3, lo necesario que era que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pudiéramos entender que este es el ABC del Evangelio. A veces nos acostumbramos a predicarle a algunas personas de algunas cosas demasiado profundas, de algunas cosas que no pudieran aprovechar. Pero aquí nosotros vemos este lenguaje a lo mejor que nos suena tan sencillo a nosotros, que nos suena tan hasta coloquial, podríamos decir, en donde está hablando acerca del Cristo, la forma que iba a padecer y a resucitar de los muertos, ¿ya? Que nos parece en alguna manera como el ABC del Evangelio. La gente creyó, se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, un buen número, y algunas mujeres nobles, dice la Escritura, ¿ya? Algunas personas pudientes, dicen otros, ¿ya? Entonces, estos prosélitos griegos y mujeres griegas también, que eran muy distinguidas, se convirtieron, y esto trajo entonces una tremenda provocación a los judíos incrédulos, ¿ya? Los que no creían, teniendo un tremendo celo, comenzaron entonces a llamar gente, y aquí vemos ya en la Biblia la palabra turba. Se juntaron muchos, ¿ya? Y comenzaron entonces a hombres malos, ociosos, se juntaron en una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron entonces la casa de Jasón. Quiero resaltar algo que pasé por alto en los primeros versículos, porque ellos fueron directamente a la sinagoga. Nosotros veíamos en el capítulo 16 que no había una sinagoga allí en Filipo, de tal manera entonces que encontraron a la gente cerca del río, ¿ya? Y allí se convirtió Lidia y vemos todo eso que aparece en el capítulo 16. Pero aquí hay una sinagoga y es como él acostumbraba, comenzó a ir durante 3 sábados y discutía con ellos, ¿ya? Por medio de las Escrituras. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque normalmente nosotros pensamos el por qué tanto Pablo como algunos otros hermanos iban tan directamente a la sinagoga. En primer lugar, debemos entender de que aquí, por supuesto que hay una planificación, y una planificación en el trabajo que se está realizando. Ellos no están haciendo algo porque sí. Están anunciando el Evangelio y esto va a tener una connotación tremenda que hoy día nosotros la disfrutamos, lo dijimos el otro día, hoy día nosotros disfrutamos todos aquellos que ellos vivieron y pasaron en un comienzo. Pero en el tema de la sinagoga es la gente que tiene conocimiento.
¿ya? Y la gente que tiene conocimiento de Dios, en alguna manera, como dicen algunos, que deberíamos cosechar el grano que está más maduro primero. Deberíamos ir, ¿no es cierto?, aquellos que ya tienen en alguna manera algún conocimiento de las cosas de Dios. Entonces, por ese motivo que ellos van y hablan, anuncian. No solamente el tema está a los judíos, sino también el tema está a los gentiles. Y ahí encontramos a mucha gente de los griegos que son los que comienzan a creer, ¿ya? Y después, cuando juntan a todas estas personas, asaltan la casa de Jasón, dice el verso 5, y procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron entonces a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y aquí hay una frase que se ha empleado en muchas ocasiones: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Aquellos que ponen, como decían en una ocasión, aquellos que ponen el mundo de cabeza, ¿ya? Que revolucionan al mundo entero. Lo acusan de conspirar para derribar en alguna manera el gobierno de César, predicando acerca de otro rey, ¿ya? Es muy extraño ver esta situación de parte de los judíos, siendo ellos tan celosos de estas cosas, en creer o mantener la autoridad del César, ¿ya? Porque ellos no se congraciaban en ninguna manera con el Imperio Romano. Pero en esta acusación, ¿no es cierto?, habían oído a Pablo hablar de que Jesús iba a regresar, que él, digamos, estaba a la venida de él para reinar sobre la tierra. Entonces, esto no iba a significar en ninguna manera una amenaza rápida del momento para el César, ¿ya? Porque el Señor no iba a volver a reinar hasta que Israel hubiese alcanzado un verdadero arrepentimiento, ¿ya? Pero se sintieron inquietos. Trajeron entonces en el verso 7, manifestando de que Jasón los había recibido y hablando de que contravenían los decretos de César, diciendo que había otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Eso es interesante porque oyendo todo le manifiestan, ¿no es cierto?, a los judíos cuál es la intención de este otro rey, no porque a ellos les interesara el tema del gobierno romano que todavía estaba sobre ellos, ¿ya? Entonces se sintieron inquietos y exigieron una fianza de Jasón y de los demás y deciden entonces soltarlos. ¿Qué obtenemos nosotros de estos versículos? En primer lugar, considerar, ¿no es cierto?, lo que veíamos del tema de la sinagoga, quiénes fueron primero y el por qué se produce justamente esta situación de que ellos vayan a los que ya tienen algún conocimiento de Dios. Pero también vemos en segundo plano que las luchas continúan en las diferentes ciudades. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, Listra, Iconio y algunos otros lugares donde habían sido apedreados, donde habían sido maltratados, y aquí no iba a ser diferente, ¿ya? Hay situaciones
por ejemplo, que exponen algunos comentaristas bíblicos y dicen que ellos salen en alguna manera airosos, triunfantes de estas situaciones. Es difícil ver personas que son maltratadas, llevadas a la cárcel, acusados muchas veces injustamente, verlos saliendo o terminando una tarea en una forma gloriosa o en una forma triunfante. Y eso, estoy citando a algunos comentaristas que mencionan eso. Por lo tanto, la pregunta que nos queda a nosotros, ¿es el Evangelio un lugar donde nosotros tenemos que pasar o atravesar momentos tan difíciles para que podamos obtener o alcanzar algún beneficio? Entonces, o para que nuestra fe pueda consolidarse, podamos estar más firmes en nuestras creencias. Entonces, son situaciones difíciles que hoy en día nosotros la pudiéramos comparar con la vida de los misioneros, con las personas que están en los lugares difíciles donde hay guerra continuamente o donde el evangelio no es bien visto o donde la religión imperante no solamente es pagana, sino hay una serie de otros creos y de otros fetiches en esas naciones. Entonces, creo que esto nos alienta en alguna manera, si pudiéramos sacar un buen provecho de ello, porque la gente se convierte al Señor. Aquí vienen personas, hombres no pocos y algunas mujeres pudientes, llegan al Evangelio, reciben la palabra, y entonces lo que vemos en eso es que el Evangelio cobra su parte. La palabra va y no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Y eso es lo que debemos rescatar también nosotros, ¿ya? Predicamos el Evangelio, obviamente que vamos a citar una parte de una de las cartas de Pablo, dice, Pablo sembró, Apolo regó, en fin, pero es Dios el que da el crecimiento. Entonces, pero en ello, tal vez el salmo que siempre citamos, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces debemos seguir haciendo la obra, seguir haciendo la tarea, sin a lo mejor mantenernos en estas tantas luchas que se presentan tanto espiritualmente como físicamente en algunos casos. Entonces, y a la vez, con la cita que hacía de los comentaristas, ver que también nosotros podemos salir triunfantes, airosos de las situaciones, puesto que nos afirma en alguna manera nuestras convicciones. Vayamos entonces a los versículos siguientes, ¿ya? Una vez que lo sueltan, dice el verso 9, y entramos en siguientes pasajes, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, nuevamente vemos la misma situación que al comienzo del capítulo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué interesante estos hermanos de Berea. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, cuando los judíos de Tesalónica supieron
que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. El tema de Atenas lo vamos a dejar para la próxima semana porque hay una situación allí que sería bueno comentarla. Pero vamos del verso 10 entonces mirando esta situación. Los hermanos entonces de Tesalónica piensan que es mejor que ellos puedan salir de la ciudad, puesto que el alboroto que se había iniciado no había sido tan pequeño, ¿ya? Entonces los enviaron de noche a Berea, ¿ya? Y nuevamente, como dije, entraron directamente entonces en la sinagoga, ¿ya? A predicar el evangelio, ¿ya? Los judíos mostraron los más nobles que estaban allí, ¿ya? Recibieron la palabra con solicitud, y lo que ellos hacen entonces es la disposición que tienen y comienzan entonces a escudriñar, ¿ya? Cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La gran mayoría comparamos la palabra escudriñar con lo que hace la gallina al escarbar, ¿ya? Para encontrar el grano o para encontrar su comida. Y en el fondo es algo similar, porque vamos al detalle, a buscar si las cosas que nos están diciendo, que nos están hablando, verdaderamente aparecen en la palabra. Hoy en día nosotros tenemos a mucha gente, a muchas personas en diferentes lugares del mundo que pregonan a lo mejor una palabra, pero si nosotros la comparamos con las escrituras, nos vamos a encontrar con algunos detalles bastante interesantes, porque algunas de las cosas que algunas personas sostienen no están en la escritura. Entonces, estos hermanos de allí de Berea ya comienzan entonces a escudriñar, a comprobar, a comparar, a examinar las enseñanzas que está hablando Pablo, ¿ya? Para ver realmente si estas cosas que están diciendo están en las Sagradas Escrituras, si están allí o no están allí. Entonces, hubo muchas personas que se convirtieron entonces en ese lugar, pero los judíos de Tesalónica les llegó también el aviso de que ahora habían ido a la otra ciudad. Estaban ellos haciendo lo suyo y decidieron entonces ir y alborotar también a las multitudes nuevamente contra Pablo, Silas y Timoteo, ¿ya? Estas noticias vuelan rápidas, así que ellos están manifestando y los hermanos hacen salir a Pablo muy rápidamente, ya con algunos creyentes. No sé si alguno de ustedes se ha encontrado alguna vez en esta situación, pero recordando un hecho, un día fuimos a una población, no la voy a nombrar, pero fuimos a una población muy, muy nombrada y muy mala, pudiera decir, en Santiago,
de tal manera que no podíamos andar solos. Entonces los hermanos nos escoltaron y nosotros nos daban, nos preguntábamos qué pasa, por qué van hermanos delante de nosotros, al medio, atrás, y nos llevaban poco menos que en el centro. Y después nos explicaron. Dijeron, no, hermano, ustedes no pueden andar solo aquí, en esta población. Y me imagino que algo similar pasa ahí. Entonces, porque les mandaron entonces junto con algunos hermanos hacia el mar, hacia la costa, ¿ya? Y vemos nosotros entonces que ellos llegan hasta Atenas, ¿ya? Los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, entonces ellos salieron. Rápido y corto nos parecen los relatos de Tesalónica y de Berea, y bastante golpeado por alguna por decir algo, toda vez que se presentaba un alboroto, y la palabra iba penetrando en los corazones, en la gente, así es que el Evangelio cobró sus buenos frutos en aquellos lugares, aún a pesar de la oposición. Quisiera dejar hasta aquí, entendiendo que vamos a hablar la próxima semana, terminar el capítulo 17, con la situación que se presenta en Atenas, principalmente con el Dios no conocido a quien Pablo predica. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Gracias.